La paloma, corazón, escudo siempre suyo pendón. Él es cuidado, un gran amor a los soldados del Salvador. Centro de vida, hay que luchar contra el infierno, hay que marchar. A los cuatro vientos hay que proclamar que Jesucristo reinando está. Aquí un grupo y otro allá, en todo el mundo la lucha está. Un gran estudio y oración, con el Señor batallón. Centro de vida, hay que luchar contra el infierno, hay que marchar. A los cuatro vientos hay que proclamar que Jesucristo reina. Va marchando con gran poder, Jesucristo va a vencer. No son un pueblo, somos una voz, centro de vida, pueblo de Dios. Centro de vida, hay que luchar contra el infierno, hay que marchar. A los cuatro vientos hay que proclamar que Jesucristo reinando está. Centro de vida, hay que luchar contra el infierno, hay que marchar. A los cuatro vientos hay que proclamar que Jesucristo reinando está. Que Jesucristo reinando está. Que Jesucristo reinando está. Buenos días, hermanos. Buenos días. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Centro de Vida Panamá, una iglesia que todo gira alrededor de Jesús. Decimos nuestra promesa a la bandera cristiana. Prometo lealtad a la bandera cristiana y al Salvador cuyo reino representa, un Salvador crucificado, resucitado y que viene otra vez con vida y libertad a todo aquel que cree. La promesa al centro de vida. Prometo lealtad al centro de vida y al verbo cuyo cuerpo representa. La defenderé con mi testimonio personal, poniendo en práctica lo que enseña para levantar en alto a mi Salvador. Con nuestra Biblia, hermanos, nos la ponemos en el corazón, hacemos nuestra promesa. Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios. Daré lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. Hemos venido esta mañana a adorar a nuestro Señor y desde nuestro corazón cantarle y pedirle que nos examine nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, y que si en algún momento nos hemos desviado de Él, Él nos guíe hacia el camino eterno, el camino que está en su voluntad. Examíname, oh Dios,
mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno y guíame en el camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno y guíame en el camino Amado Dios y Padre Celestial, gracias una vez más por permitirnos llegar aquí, sanos y salvos a tu presencia, Señor. Te doy las gracias por cada uno de los hermanos que han podido llegar para escuchar tu palabra, para alabarte y sobre todo salir edificados esta mañana para continuar la gran misión que tú nos has enviado, Señor. Te alabo y te doy las gracias por el trabajo que estamos haciendo como equipo, como cuerpo de tu Santo Hijo Jesús, en donde estamos cumpliendo con la misión de hacer discípulos, Señor. Sigue fortaleciendo nuestra iglesia, sigue poniendo en nosotros el mismo sentir que hubo en ti, Cristo Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos, seguimos orando por las personas que están padeciendo por dificultades, tanto físicas como espiritualmente, Señor, y que cada día en nuestra mente esté el sentir de engrandecer tu reino por medio del servicio, evangelismo y discipulado, Padre eterno. Gloria a ti por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, empezamos la primera semana de enero nuestro estudio acerca de Jesús y en esta mañana vamos a llegar al fin de esta serie de estudios. Los últimos 3 meses hemos visto diferentes aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, sus milagros, sus encuentros con otras personas. Y es mi oración como pastor, que en medio de estos 3 meses hayan servido para que usted y yo nos acerquemos más a Jesús. Amén. Para que usted y yo comprendamos de una manera más cercana qué es lo que quiere Jesús de mí.
y que podamos responder esa pregunta con propiedad a la luz no de lo que yo quiero hacer, repito, sino de lo que la palabra de Dios nos ha mostrado en estos meses, porque han sido muchas cosas que hemos rescatado de esta enseñanza. Y hoy terminamos hablando acerca de Jesús y su encuentro con los 10 leprosos. Jesús con los 10 leprosos. Y vamos a estar en Colosenses capítulo 3, versículo 15, la mañana de hoy. Jesús con los 10 leprosos, Colosenses 3, 15. Más adelante vamos a dar lectura a la palabra de Dios. La humanidad busca el favor divino. Por lo general, como hemos hablado en las últimas semanas, cuando necesitamos de Dios, el hombre busca a Dios, ¿cierto? Cuando hay una urgencia en nuestras vidas, el hombre busca a Dios. Pero una vez que encuentra cómo satisfacer su condición, adivinen qué pasa. Una vez que tenemos respuesta de Dios, una vez que Dios me hizo el milagro, una vez que se solucionaron los problemas, las aguas se tranquilizaron, entonces nosotros nos volvemos a alejar de Él. Yo quiero hacer énfasis en esto en esta mañana porque tal vez usted dirá, ya el pastor está hablando de mí. No. Eso es un error que todos cometemos. Ese es un error que todos cometemos. Buscar a Dios cuando hay urgencia, buscar a Dios cuando hay enfermedad, buscar a Dios cuando las cosas están mal, buscar a Dios cuando ya se me salió de las manos el problema, cuando estoy en bancarrota y no sé cómo resolver. Venimos a Dios y buscamos su intervención divina, que Dios se manifieste. Señor, necesito de ti. Pero cuando encontramos satisfacer nuestra condición y Dios de alguna manera respondió a nuestra necesidad de Él, no hay un regreso de nosotros para darle gracias. Y vamos a hablar de eso en esta mañana. Y si le damos gracias, es para decirle, si te vi, no me acuerdo, ¿cierto? Por lo general se busca a Dios solo cuando encontramos una necesidad. La mayoría de personas, por no decir que todos en nuestra etapa de vida, vemos a Dios como un solucionador de problemas. Lógicamente, si Dios no resuelve, entonces le reclamo. Porque hasta eso nos damos esa autoridad. Si Dios no me resuelve como yo lo estoy pidiendo, entonces yo reclamo, ¿por qué actúas así? ¿O por qué permites que pase esto así en mi vida? Pero al sentir que se resuelve nuestra situación, como dije, si te vi, no me acuerdo. Lo triste es tener que reconocer que aún nosotros como creyentes no escapamos de esta realidad. ¿No es cierto que cuando tenemos una necesidad de Dios oramos más? ¿Es verdadero o es falso? Oramos más. Cuando hay problemas no buscamos más de la palabra. Claro que sí. Aun cuando nuestro orgullo nos lo impide, cuando la situación se pone tan difícil, nos vemos en el compromiso de tener que buscar ayuda de otros. Y aunque no lo queramos reconocer y aunque a nuestro orgullo no le guste, sabemos que ese es el camino. Orar más, leer más la Biblia, buscar ayuda. Y nuestro orgullo no nos deja reconocerlo. Pero es una realidad. No somos tan agradecidos. Dígalo conmigo. No somos tan agradecidos. Repítalo otra vez. No somos tan agradecidos. Con esto quiero hacerle pensar en esta mañana que nosotros no ignoramos también esta situación que hemos hablado en cuanto al Señor.
Y lo digo porque quizás nos ha pasado y tenemos personas en nuestra vida que solo nos llaman o solo nos toman en cuenta cuando nos necesitan. ¿Le ha pasado? Amén. Claro que nos pasa. Hay personas que solo llegan a usted a hablarle porque le necesita. Hay personas que se acercan a usted solo porque hay una necesidad o algo que ellos quieren de usted. Hay una canción que dice acerca de Jesús, no dice eso la Biblia, pero la canción dice, ¿por qué solo me llaman cuando me necesitan? Nosotros sabemos qué es eso. Porque hay personas que actúan así, quizás hasta nosotros mismos hemos actuado así. Vamos a una persona porque sabemos que necesitamos de esa persona. Y esa persona nos puede resolver. ¿Y cómo se siente uno después de eso? ¿Cómo se siente uno cuando ni siquiera hay un gracias? Porque hay personas que tienen, tras el atrevimiento de pedir la ayuda, ni siquiera dicen gracias. Simplemente, bueno, me aproveché de la situación. Si nosotros nos sentimos así, quiero que entienda eso en esta mañana. Jesús y Dios no actúa como nosotros, está claro, ¿ok? Jesús y Dios no responde como nosotros respondemos. Pero en la relación que decimos tener con Dios, si Jesús si nosotros actuamos así, perdón, ¿cómo se siente el Señor en nuestra relación con Él? No que Él vaya a responder qué malagradecidos, porque Él no actúa así. No humanicemos a Dios, es algo que tenemos que entender hoy en día. Hay problemas porque queremos humanizar a los animales y darles atributos humanos a animales, y son animales, son criaturas que nos alegran el día, que queremos, que apreciamos, pero son animales. Y tratamos de humanizar a los animales, perdón. Pero también un error que cometemos muy frecuentemente es tratar de humanizar a Dios. O pensar que Dios actúa como usted y yo actuamos. Dios no actúa humanamente hablando. Dios no es caprichoso, Dios no es rencoroso. Dios no actúa de la misma manera en que usted y yo lo somos. Ahora, estas personas que nos buscan cuando nos necesitan, cuando buscamos de ellos, ¿qué pasa por lo general? Nunca están. Si nos necesitan a nosotros, ahí están y no nos sueltan, pero cuando uno los necesita, no los encontramos. ¿Les ha sucedido esto? Amén. ¿Ha pasado? El hombre por lo general es mal agradecido. Aun cuando nuestros padres yo creo que nos enseñaron lo contrario. ¿Por qué? Porque de pequeños, ¿qué se dice? ¿O cómo se dice? ¿Verdad? Siempre están insistiendo. Muestre respeto, muestre educación. ¿Cómo se piden las cosas? Hay que agradecer. Pero aún así, en nuestra vida, olvidamos ese consejo de los padres y por lo general somos mal agradecidos. Siempre hay una cuota de egoísmo en nuestro corazón. No sé si ha escuchado la palabra yoísmo, pero es similar a egoísmo, y es que solo pensamos en nosotros mismos. Solo nos enfocamos en nosotros mismos. En este nuevo encuentro de Jesús, podríamos decir que es, de todos los encuentros que hemos visto, es el encuentro más ingrato de todos. Donde encontramos a 10 hombres que eran leprosos y fueron sanados. Y sin embargo, de los 10, solo uno regresó agradecido al Señor. Esto también debe hacernos reflexionar sobre la posición que nosotros tenemos en relación con Jesús. Y plantearnos en esta mañana la pregunta, ¿somos de los 9 o somos de los 10? Perdón, ¿somos de los 9 o somos como ese uno? No me responda ahorita. Yo espero que al final Dios le muestre en qué lugar se encuentra usted. ¿En qué lugar me encuentro yo? Si somos de los 9 malagradecidos o si somos de ese único que vino a Jesús con un corazón sincero y un corazón agradecido.
Y quiero que sepa algo también, hermano y hermana, y es que debemos juzgar este hecho no a la luz de una respuesta de boca, sino que debemos juzgar este hecho con lo que usted y yo estamos haciendo, con nuestros hechos. ¿Vivimos una vida de agradecimiento a Dios? En nuestro diario caminar, ¿vivimos una vida agradecida con Dios? Y quiero que vaya conmigo a Colosenses 3:15 y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la escritura, Colosenses 3:15. Puede leer conmigo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Reitero, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hoy vamos a ver a la luz de Colosenses, comparándolo con la historia de los 10 leprosos, vamos a hacer esa comparación para ver qué tiene que decirnos el Señor en esta mañana sobre nuestra condición frente a la relación que decimos tener con Dios. Y empezamos hablando de una enfermedad. Una enfermedad. No quiero hacerle sentir mal en esta mañana, pero sí quisiera que fuéramos sinceros en reconocer que aún con todo lo que Dios nos ha dado, en el entendido de todo lo que Dios nos ha dado, usted y yo podríamos entrar en la franja de personas malagradecidas. Sé que no es una bonita palabra, pero quiero que lo piense entendiendo que Dios en su perfecta voluntad cuando toca un área de nuestra vida, definitivamente nos volvemos a Él. Y lo digo porque mejor que nadie que Dios para conocer su persona, para conocer mi persona. Yo debo decir y dar testimonio en esta mañana que en varias ocasiones en mi vida, si no es porque Dios toca áreas sensibles de mi persona, es quizás yo nunca hubiera respondido como Él esperaba. Y eso me demuestra que en algún momento yo he sido mal agradecido con Dios, porque es necesario que Dios venga y ponga una situación donde realmente me confronta para que yo en ese momento dirija mi mirada a Él, me acuerde de Él y diga, Señor, ¿qué está pasando? ¿O qué quieres mostrarme? Ayer tuve la oportunidad de compartir con un primo de Lily May. Y este señor hace unas semanas atrás, acaba de perder una pierna por su diabetes. Y ayer que conversábamos, él me decía, yo me encuentro aquí en esta silla ahora. Pero él me dijo, lo más difícil no es que yo estoy en esta silla aquí ahora. Él me decía, lo más difícil es tener que reconocer que yo siempre negué a Dios en mi vida. Y ahora, en esta silla, me doy cuenta de que solo por Dios es que yo puedo seguir viviendo cada día. Y les digo que cuando uno se topa con un testimonio de este nivel, es difícil, hasta uno traga. Y él me decía, pastor, yo nunca quise buscar a Dios. Yo lo reconozco, no tengo ni que andarle usted ahí con cuento. Nunca quise reconocer de Dios. Y me enojé mucho los primeros días y me puse rebelde y no quería ni que me llevaran al médico. Y aún en medio de toda la difícil situación que yo tuve que pasar, me dijo este señor, me he dado cuenta que lo más difícil es tener que reconocer que yo necesitaba a Dios.
Ese señor ayer entregó su corazón a Cristo. Y él me decía al final, pastor, me siento tan tranquilo, tan bien. Gracias por su consejo y sus palabras. Pero ¿por qué lo tomo de ejemplo? Esta enfermedad que hablamos ahí, esta enfermedad no es una enfermedad física, es una enfermedad espiritual y se llama pecado. Y la Biblia dice que el pecado nos aleja de Dios. No estamos hablando de grandes pecados o chicos pecados. Recuerden, Dios no hace diferencia. Para Dios, negro es pecado y blanco es santidad. No hay el pecado mínimo o el pecado grande. Dios todo lo malo lo ve como pecado y lo bueno es lo santo, lo perfecto, lo que viene de Él. Al entender esta realidad y hablamos de una enfermedad, hoy que estamos aquí nosotros, Dios está lanzando un reto. ¿Cuál es el reto, pastor? ¿Vamos a esperar que Dios toque nuestra vida para responder a Él? ¿Vamos a esperar a que las cosas se compliquen para responderle a Dios? ¿Vamos a esperar que Él ponga una enfermedad, llámese situación familiar, llámese situación económica, llámese una verdadera enfermedad? Cualquier situación que usted quiera ponerle como título, ¿vamos a esperar que eso pase para venir a Dios? Y vamos a aprender de eso en esta mañana. Sin duda, cuando Dios nos confronta en alguna situación en nuestra vida que apreciamos, que amamos o que nos afecta, nos volvemos a Él, buscamos ese encuentro con el Señor. Y si es necesario, hasta gritamos. ¿Para qué? Para que el Señor me escuche, a fin de que Él ponga su mirada en nosotros. Podemos deducir de la historia de estos 10 hombres con Jesús que ellos habían oído de Jesús. Vamos a ver ahora por qué. Sabían que Jesús pasaría por ahí. Y también salieron al encuentro de Jesús. En la pantalla quiero que siga conmigo la historia. Lucas 17, 12 y 13 dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. Ahora, ¿conocían de Jesús? Sí. ¿Salieron al encuentro con Jesús? Sí. No podían acercarse. ¿Por qué? Porque la ley que un leproso no podía acercarse a una persona sana. Tenía que estar a distancia. Entonces ellos salieron y de lejos, ¿qué hicieron? Alzaron la voz, dice, gritaron y dijeron: Maestro, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Debo decir en esta mañana que comparándonos con la historia, tenemos que entender el contexto de la lepra. En ese tiempo la lepra, era la peor enfermedad que existía en la época. Y lo más difícil de esta enfermedad es que suponía para la persona leprosa una muerte social. Nosotros sabemos lo que es distanciamiento social, ¿no? Por la pandemia. Pero la lepra significaba muerte social. ¿Qué significa eso? Tu familia, tu trabajo, tus amigos, las cosas que usted más espera, quiere o ama, se acabaron. Porque ellos tenían que irse y apartarse y meterse en cuevas, y era la única forma de refugiarse. Y la única, por decirlo así, el único compartir que tenían era con los demás leprosos. Ahí no había clase social, ahí no había raza, ahí no había distingo de ninguna clase. Simplemente todos eran leprosos. Y para la sociedad, debo decirlo así, aunque suene duro, para la sociedad habían muerto.
ya no existían más. Se acabó sus vidas. Y por más que quisieran ser parte de su familia o estar cerca de sus seres queridos, era imposible. Estaban destinados a aislarse, ya que era una enfermedad de alto contagio y no tenía cura. Hace unos días escuché que había unos casos de lepra. Hoy en día, lógicamente, ya es una enfermedad controlada, pero en ese tiempo no había cura para esta enfermedad. Era una, como lo digo, una muerte social para estas personas. Y definitivamente, en su categoría de enfermos, pues lo único que les quedaba era ese compartir unos con otros en medio de esa situación. Y aquí encontramos un grupo de 10 que andaban juntos. Ahora, llevando esta comparación a lo espiritual, la lepra espiritual de hoy se llama pecado. Y podemos decir que la lepra de hoy se llama pecado porque nos aleja de Dios. Y quiero que anote esto o lo piense, pero nos aísla de todo lo bueno. Dígalo conmigo, nos aísla de todo lo bueno. Todo lo bueno que yo puedo tener en esta vida por el pecado lo puedo perder. Y no estoy diciendo todo lo bueno, lo que el mundo dice bueno, sino lo que realmente es bueno, ¿me entiende? ¿Me doy a entender? Lo que realmente es bueno lo vamos a perder si no salimos de esta lepra que se llama pecado. ¿Sabe qué es lo más complicado de este tipo de lepra? Que la persona no reconoce su condición. La persona no sabe que es leproso. Pero se está perdiendo todo de lo bueno. Lo bueno según Dios, repito, no lo bueno que hay en el mundo, no. Lo bueno según Dios. Y al estar aislado de lo bueno, fácilmente seducido, engañado y atrapado ¿por quién? Por Satanás, por nuestro enemigo. Y es lo difícil de esta enfermedad espiritual. La única solución es encontrarse con Jesús. Para poder darse cuenta que tiene lepra espiritual y para darse cuenta de que solo Jesús puede sanarle, porque de otra manera el pecado junto con Satanás manipulará la vida de estas personas para mantenerlos distantes de la verdad. No se ve eso, no se nota, no se siente, pero Satanás está logrando su propósito, aislar a estas personas de lo bueno, aislar a estas personas de lo mejor. Y aquí no es una muerte social, es una muerte espiritual. Y esa es la realidad del hombre. La sanidad verdadera está al alcance, pero no la pueden ver. Nuestro texto nos habla en la primera parte de algo que quiero compartirles en esta mañana y es esa sanidad que viene de Dios. Dice Colosenses 3:15, solo lo vamos a leer la primera parte. Dice, y el Dios de paz gobierne vuestros corazones. Dígalo conmigo, y el Dios de paz, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Hermanos, le digo, esta enfermedad no puede ser curada si no es por el amor y la paz de Dios que encontramos en Jesús. Su paz necesita funcionar en nuestras vidas como un árbitro. Su paz funciona en nuestro corazón como un árbitro. ¿Cómo así? Porque Él es quien pone en nosotros. ¿Eso es lo correcto? ¿Eso está bien? ¿La manera en que acabas de actuar es lo correcto? ¿Eso que dijiste fue la mejor forma de expresar esas palabras? ¿Esos pensamientos que tienes ahorita en tu mente te están contribuyendo a tener paz o van a traer más bien temor o miedo? La palabra de Dios no miente, hermanos.
Y cuando nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, es que si yo he decidido venir a Jesús y entregarle mi vida, Él me ofrece una paz que me da la lucidez para yo tomar buenas decisiones en esta vida. Cuando el apóstol dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, se trata de una elección consciente que usted y yo hacemos, de decidir que la paz del Señor sea la que conduzca nuestra forma de vivir, llevándonos a discernir entre lo sabio, que nos conduce a la paz, de lo necio, que es lo que destruye nuestra vida. Esa paz solo se consigue al encontrarse con Jesús. ¿Y sabe qué? Para que esa paz permanezca en nosotros, se hace indispensable que nosotros busquemos de Dios a través del método que Él nos ha dejado para buscarlo. ¿Cómo yo busco de Dios? Busco de Dios en su palabra. Busco de Dios en la oración. Busco de Dios a través de mis hermanos. Busco de Dios a través de la obra que Dios puede hacer en la vida de otros que aún no le conocen. En otras palabras, podemos decir que estas que llamamos armas espirituales nos llevan a tomar decisiones correctas en nuestro vivir. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como este mundo la da. Pero usted y yo tenemos que elegir que esa paz gobierne nuestros corazones. Esto no resulta automático. Muchas personas piensan que, yo vengo a Jesús y ya. No, usted puede venir a Jesús, pero todos los días usted tiene que tomar la decisión de darle el control de su vida a Él para que esa paz gobierne su corazón. Amén. ¿Sabe qué se llama eso? ¿Sabe qué se llama? Aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Hay personas que han venido a Jesús para que la salve, pero hay personas que aún no aceptan que Jesús es el Señor de sus vidas. Cuando yo acepto el señorío de Cristo en mi vida, entiendo que quien debe gobernar es Él. No puedo seguir gobernando yo. No puede seguir gobernando Ronald. No puede seguir gobernando usted. Necesita gobernar Él. Y como ya dijimos, ante la enfermedad buscamos a Dios. Pero la pregunta es, ¿queremos una paz pasajera o una paz duradera? ¿Qué nos ofrece aquí Colosenses? ¿Es una paz pasajera o duradera? Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? Usted, yo. Nadie más la va a tomar. Y si yo decido que la paz de Dios gobierne en mi corazón, en efecto, su paz va a gobernar mi vida. Y yo voy a encontrar solución a esta enfermedad que enfrentamos constantemente. Anhelamos su misericordia solo para que solucione un momento difícil, o queremos disfrutar de su gran misericordia que cubre por completo el pecado. Le hago esta comparación porque los 9 eligieron una paz pasajera. El leproso agradecido o el ex leproso agradecido eligió una paz completa, eterna. Los otros 9 eligieron una misericordia solo para que resolviera el momento difícil que experimentaban ahí. El leproso agradecido encontró en Jesús una misericordia que cubre su pecado por completo. ¿Qué vamos a obtener nosotros? Bueno, eso dependerá de qué andamos buscando. Porque hoy en día hay 2 tipos de personas. Los que buscan a Dios para que resuelva el hoy y el ya, pero no les importa el mañana. Y los que buscan a Dios para que Dios resuelva su futuro,
y no solamente un instante. ¿De cuál de los dos somos? Repito, los 9 encontraron sanidad temporal, pero el agradecido encontró una sanidad completa a su enfermedad. ¿Reconocemos nuestra enfermedad? Ahí donde estamos en esta mañana, aquí reunidos, escuchando la palabra de Dios, ¿reconocemos dónde está la raíz de nuestra enfermedad? ¿Será que nuestra enfermedad es la que está gobernando y no la paz de Dios? ¿En verdad queremos ser sanados? Continuamos. Una cura milagrosa. Nuestra sanidad requiere dar pasos de fe. Y como requiere dar pasos de fe, Dios permite probar nuestros corazones. Hay un hecho particular en esta historia. En la mayoría de encuentros con Jesús, Jesús sanaba a la persona en ese instante. Recuerdan, lo vimos la semana pasada con el paralítico, lo vimos también con los ciegos hace unas semanas atrás. Dios en ese instante sanaba a la persona y la persona saltaba de alegría y alababa al Señor y se iba gozoso porque había sido sanado. Pero no es el caso de los 10 leprosos. Ellos no fueron sanados de inmediato. Y en medio de esta historia se nos habla acerca de cómo Dios prueba nuestra fe y obediencia a Él. El verso 14 nos dice lo siguiente. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Que es importante ver el contexto acá. Una persona que tenía lepra no era declarado sano hasta que los sacerdotes no lo vieran, lo revisaran y fueran conscientes de que esa persona fuera sana. Los sacerdotes eran los que decían, esta persona está libre de lepra, puede continuar su vida normal. Si no recibían esta aprobación de los sacerdotes, la persona, aunque se sintiera sana o aunque tuviera una muestra visible de ser sana, no era considerado como sano. Y es un hecho que nos demuestra también la obediencia de Jesús al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús está dando ejemplo de que se respeta la ley, aunque yo sea el Hijo de Dios. ¿Entiende esto? Amén. La ley se respeta, aunque yo sea hijo de Dios. Y Jesús conocía la ley y Jesús sabía que Él no podía darle sanidad y que ellos se fueran como si nada y ya fueron sanos porque había que respetar la ley. Y Él les dice, vayan a los sacerdotes para recibir la aprobación. Y de esta manera probaba también su fe y su obediencia, pero demostraba cómo el Señor también respetaba la ley. Y eso daba testimonio a quienes estaban ahí a su alrededor. Hermanos, la sanidad mostró no solo su fe, sino su obediencia al pedido que el Señor había hecho. Y lo increíble es que al mismo tiempo, después de ese gran acto de fe y obediencia, y esta es la parte que sorprende, los 10 tuvieron fe y obediencia porque se fueron a donde el sacerdote, o donde los sacerdotes. O sea, hubo fe en estos hombres, hubo obediencia a estos hombres. Pero lo increíble es que en medio de este acto de milagrosa obediencia y fe, solo uno de ellos se diera cuenta la dimensión de lo que estaba sucediendo en ese lugar al punto de regresarse a Jesús. ¿Me entiende lo que quiero decir? Y usted tal vez podría decir en esta mañana, pastor, eso es confuso, ¿cómo mostraron fe y obediencia y después no fueron agradecidos? Esa parte es inquietante, ¿no le parece? Es inquietante pensar en esto, porque aún teniendo fe en Jesús,
aún mostrando obediencia a las palabras de Jesús. No se devolvieron agradecidos, solo uno. Quiero decirle algo en esta mañana. Esta situación no es muy diferente a lo que usted y yo vivimos y a nuestra reacción en relación con nuestra propia relación con Jesús. ¿Qué quiere decir, pastor? Bueno, que nuestra relación con Jesús muchas veces es pobre. ¿Por qué? Porque tenemos fe para unas cosas y tenemos obediencia para otras. Pero no actuamos y fe en obediencia en todo, ¿me entiende? No actuamos en fe y obediencia como conviene o como Dios espera. Y esto lo digo porque muchos han llegado a ser creyentes mostrando fe y obediencia en un momento, pero no han permanecido. Estuvieron aquí con nosotros o estamos aquí, mostramos fe y obediencia, pero no permanecemos en ella. Y al ver sus vidas o al ver nuestras vidas, terminamos viendo que hay una relación distante de Jesús, no una relación cercana. Le pregunto, ¿será que no han sido conscientes o no hemos sido conscientes del gran milagro que Dios ha realizado? ¿No hemos valorado lo que Jesús ha dicho o ha hecho? En la segunda parte de nuestro texto en Colosenses, regresando ahí a Colosenses 3:15, dice la segunda parte, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Dice, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Hermano y hermana, preste atención. Hemos sido llamados a vivir permanentemente en esa paz que debe gobernar nuestro corazón. Pero eso solo lo da la relación. Eso solo lo da la relación. Y no solo Jesús ha dicho que la paz gobierne sus corazones, sino dice que hemos sido llamados en un solo cuerpo. Vamos a ver qué quiere decir esto. Debo decir que al ver la actitud de muchos que se hacen llamar creyentes, me deja muchas dudas. Y quizás a usted también le ha pasado. Y de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios no se contradice, cuando vemos creyentes que no viven de acuerdo a cómo han sido llamados, solo nos lleva a pensar, o su encuentro con Jesús no fue real, o están viviendo para sí mismos en vez de vivir en fe y en obediencia. Esta es la única manera, la única explicación. Su encuentro con Jesús no fue tan real o no fue real, o están viviendo para sí mismos. Es la única realidad que podemos dar como explicación a esta situación. La palabra de Dios dice también que lamentablemente hay creyentes envanecidos. Hay creyentes que se han alejado de la verdad. Un verdadero creyente sabe que ha sido llamado a permanecer unido al cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La cabeza y la iglesia. Ese es todo el cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Jesús. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Hemos sido llamados a pertenecer unidos al cuerpo y unidos a Jesús, porque solo en Él es que hay verdadera sanidad. Ahora, repito, los otros 9 fueron sanados físicamente. Pero este, de nuevo, fue un milagro temporal, en vez de el milagro que recibió este hombre agradecido.
Me pregunto en esta mañana, ¿podríamos estar perdiéndonos la mejor parte de nuestra relación con Jesús por ser egoístas e ingratos? Yo no sé si pensamos mucho en eso, ¿sabe? No sé si pensamos mucho en qué expectativas tiene Jesús para mí, en si yo estoy cerca de cumplir el plan que Dios se ha trazado. Y muchas veces dejamos que obstáculos a nuestro alrededor nos interrumpan y nos estamos perdiendo la mejor parte de nuestra relación con Jesús. Dice el texto, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Separados de Jesús y separados de la iglesia, no vamos a poder tener verdadera sanidad. Y termino en esta mañana hablando acerca de, ¿somos agradecidos? ¿Somos agradecidos? Cada uno de nosotros puede fácilmente reconocer una persona agradecida. ¿Por qué se reconoce una persona agradecida? Piénselo. ¿Qué es lo que hace posible que reconozcamos a una persona agradecida? Porque valora lo que se hizo por ella, ¿cierto? Valora lo que se hizo por ella. Y esa persona agradecida siempre va a estar ahí para nosotros, porque es parte de mostrar su agradecimiento. Tanto valora lo que se hizo por ella que ella siempre va a estar ahí. Lo demuestra en sus atenciones, lo demuestra en su expresión, lo demuestra en su deseo de retribuirnos por lo que hicimos por ella, haya sido mucho o haya sido poco, porque esto depende del lado que lo veamos. Para usted puede ser que usted hizo poco, pero para la persona puede ser que usted hizo mucho. Pero esa persona valora lo que usted hizo por ella, entonces siempre manifiesta ese agradecimiento. Y claro está que no quiere decir esto que buscamos ser reconocidos por cada cosa que hacemos, pero sí es notorio en la actitud y en las acciones de la persona cuando verdaderamente reconoce agradecimiento a otra persona. La palabra de Dios nos relata el final de la historia de este ex leproso que lo demostró regresando a Jesús. No sé si todos pueden leer la letra, pero leo para ustedes. Dice Lucas 17, 15 al 19. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró sobre su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha, ¿qué dice? Salvado. Punto importante ahí. Tu fe te ha salvado. Este único hombre, y como menciona la historia samaritano, yo sé que algunos tal vez ya lo saben, pero quizás no todos. Pero para los judíos, los samaritanos eran personas indignas. Y mire acá qué curioso, que había un samaritano y 9 judíos. Y siendo leprosos estaban juntos. Ahí no había distingo, ¿verdad? Como lo dije antes. Pero el punto que el Señor Jesús sí recalca, y Él dice, habían 9 judíos, los 9 se fueron, ni siquiera pensaron en agradecer, y solo vino este que es extranjero, solo vino este que es samaritano, solo vino este que es un despreciado. La Biblia dice que el que se le perdona mucho, ama mucho. Y que a veces a los que se les perdona poco, aman poco. No sé si es el caso del
de este samaritano o de este ex leproso. Pero definitivamente, él encontró bendición más allá de una simple sanidad. Este hombre agradeció de todo corazón al Señor lo que había hecho por él. No había más forma de expresarlo. Mire lo que dice el texto. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Alguna demostración más sobre su agradecimiento? No. Era claro, era notorio. El Señor viene y pregunta, ¿y dónde están los otros 9? Y en una pregunta irónica, ¿no? Porque Jesús también puede usar la ironía. ¿No son 10 los que se fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Pero sí hubo algo más de parte del Señor para este hombre. Además de sanidad física, este hombre recibió salvación y vida eterna. ¿Sabe qué es lo impresionante de esta historia? Que Jesús ofrece a todos salvación y vida eterna, pero algunos solo quieren salvación temporal y se pierden la mejor parte, que es la salvación espiritual del alma. Pregunto en esta mañana, ¿somos agradecidos con el Señor Jesús? ¿Realmente usted y yo valoramos lo que el Señor Jesús hizo? ¿Qué hizo? Venir a este mundo, primera cosa. ¿Qué hizo? Pasar 30 años de su vida en este mundo, simplemente para cumplir con la ley de la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Iniciar su ministerio, soportando a 12 hombres 3 años para enseñarles a seguir la verdad. ¿Qué hizo Jesús? Se negó a sí mismo, entregó su vida, murió. Pero ahí no quedó todo, Él resucitó. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lo hizo todo. ¿Somos realmente agradecidos? Si queremos en verdad mostrar este agradecimiento, debemos regresar a Él. ¿Me entiende? Hoy tenemos que regresar a Jesús. Puede ser que usted todavía no le conozca personalmente. Puede ser que usted ya tenga años de conocerle, pero Dios a todos, a ambos nos está llamando, regresa a Jesús y sea agradecido. Debemos regresar a Él. ¿Qué significa para mí regresar a Jesús? Una relación continua. Quisiera que piensen en esto. ¿Hay algo que interrumpe en este momento su relación con Jesús? Si hay solo una cosa que usted reconozca en esta mañana que interrumpe su relación con Jesús, usted necesita regresar a Él. Porque para mí regresar a Jesús significa una relación continua. No hay nada que estorbe mi comunión con el Señor. No hay nada que estorbe mi necesidad de Él, mi vida de agradecimiento, mi vida de servicio. Me entrega a Jesús. Pero si siendo sinceros, aquí donde estamos en esta mañana, escuchando la palabra de Dios y dejamos que toque nuestro corazón y reconocemos que hay una sola cosa que interrumpe mi relación con Jesús, necesitamos regresar a Él hoy. Necesitamos regresar a Él. Vivimos una vida de agradecimiento al acudir a Él cada día, buscándolo cada instante, reconociendo que no podemos vivir sin Él. Nuestro texto en la tercera parte, que dice ahí Colosenses 3:15 al finalizar, y sed agradecidos. Todo el texto lo leo completo de nuevo. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. ¿Qué quiere decir? Jesús se está llamando hoy. ¿Y cómo debemos responder? Sea agradecido.
Devuélvase al Señor Jesús, vuélvase al Señor Jesús y sea agradecido y dígale: Señor, quizás te he ignorado toda mi vida. Señor Jesús, quizás te he estado ignorando los últimos meses. Señor Jesús, quizás te he estado ignorando el último año. Pero hoy regreso a ti. Y vengo con un corazón agradecido. Yo quiero que tú seas mi Señor. No solo mi Salvador, quiero que tú seas mi Señor. Pensemos en algún momento, ¿qué puedo hacer por Jesús? ¿Qué quiere Él de mí? Y siendo sinceros, ¿qué le podemos dar a Dios? Más que una vida de agradecimiento. Humanamente hablando, no le podemos dar nada. Materialmente hablando, no necesita nada. ¿Qué espera Él de nosotros? Relación, ¿sabe? Eso es lo que quiere. Una relación y ser agradecidos. Cuando nos mostramos ante Él sinceramente agradecidos, queriendo retribuir, reconociendo con nuestras acciones y valorando lo que Él ha hecho, es ahí donde mostramos agradecimiento. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Él? Para terminar, quiero decirle que hoy sabemos, porque su palabra así lo demuestra, que la mejor manera de mostrar agradecimiento al Señor es mostrando un compromiso real y sincero con su cuerpo y con la misión que nos ha dado. Esa es la mejor forma de ser agradecidos. Estamos comprometidos con Jesús, comprometidos con su misión, que es rescatar a otros, y comprometidos con su iglesia. Y en la medida que nosotros sirvamos a otros, le estamos sirviendo a Él. En la medida que estamos interesados en la condición espiritual de otros, estamos mostrando interés a nuestro Señor. Y en la medida que estemos invirtiendo en la vida de otros para que sigan a Jesús, es como que estuviéramos invirtiendo en Él. ¿Hay mejor manera de ser agradecidos? ¿Podríamos darle otra cosa? Tal vez podríamos darle otra cosa, pero ¿se sentiría Él agradado? ¿Se sentiría realmente complacido nuestro Señor? En nuestro reto en esta mañana, hermano y hermana, sabemos que sin Jesús el pecado nos puede hacer la vida miserable, aún como hijos de Dios. El pecado nos puede hacer la vida miserable. No juguemos con esto. Dios ha hecho una cura milagrosa en nosotros, que requiere mantenernos en su paz y aceptar su llamado cada día con fidelidad. Y si somos agradecidos o no lo somos, se va a comprobar con nuestro fruto. El agradecimiento se demuestra, no se exhibe. ¿Me entiende? El agradecimiento se demuestra cada día. No se trata de exhibir agradecimiento, porque eso tampoco es bueno. Y para terminar, amiga y amigo, el pecado es más peligroso que la lepra que vivieron estos 10 hombres. Puedes venir a Jesús solo por un milagro, o puedes venir a Jesús porque en verdad reconoces que solo Él puede darte verdadera vida. Si solo vienes por un milagro, no esperes mucho más del Señor. Pero si estás decidido a seguirle, si en esta mañana has decidido a seguir al Señor, vas a correr hacia Él agradecido, deseoso de vivir para Él cada día. Dios les bendiga. Ven a Jesús hoy. Corpus Uno. Bueno, hermanos, lógicamente es una bendición tener a este precioso niño acá con nosotros hoy, después de un parto que todos pensábamos que se iba a adelantar y al final pues Dios lo hizo en el tiempo provisto, ¿no? Acompañamos a Angie y a Carlos en su carrera ahí durante esos 9 meses. Y bueno, gracias a Dios hoy aquí Joan está con nosotros.
Rápidamente, hermanos, y entendiendo el propósito de por qué hacemos esto, está claro que las Escrituras en ninguna parte menciona el hecho de que los niños deben bautizarse. La palabra de Dios dice claramente que para bautizarse se requieren dos requisitos. Una, arrepentirse de todo corazón, reconocer los pecados y arrepentirse de todo corazón de ellos. Y está claro que si yo le pregunto a Joab hoy si quiere arrepentirse de sus pecados, él tal vez se me va a quedar viendo o tal vez ni me preste atención, pero él no sabe qué es pecado porque él es inocente, ¿verdad? Delante de Dios. Al entender esto, una persona en la edad de Joab no podría aceptar a Cristo porque él necesita reconocer que es pecador y arrepentirse de sus pecados. Y en esa categoría, ahorita mismo él no tiene conciencia de pecado, no sabe que es pecado. Por consiguiente, la palabra de Dios sí nos habla de que el Señor Jesús bendecía a los niños y por eso en Centro de Vida bendecimos a nuestros niños. La palabra de Dios dice en Marcos 10, 13 al 16, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en brazos, poniendo las manos sobre ellos, dice que el Señor Jesús los bendecía. Por esa razón, en esta mañana, hermano Carlos, hermana Angie, bien como familia y en obediencia al Señor, entonces, ¿cómo uno puede se ponen a presentar o dedicar al Señor a ayudar para que pero porque esté bajo la protección y sobre la guía de nuestro Señor Jesús. Y es lo que bíblicamente hacemos, como el Señor Jesús lo hacía. Vamos a estar bendiciendo a Joab. Está claro que hay una gran responsabilidad nosotros como padres en alimentar y criar a nuestros hijos, pero la máxima responsabilidad de un padre es guiar a sus hijos en el temor de Dios. Así que doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Carlos y Angie, que han tomado este compromiso no solo con Ian, sino ahora también con Joab. Y vamos a estar haciendo unas preguntas para reafirmar su compromiso públicamente delante de nuestra iglesia, que son los testigos acá. Les pregunto, hermanos, delante de Dios y del Centro de Vida, ¿prometen ustedes criar a Joab en el temor del Señor? Amén. Amén. ¿Prometen instruirlo para que conozca a Cristo como su Salvador personal? Amén. ¿Presentan a Joab en solemne y sincera dedicación al Señor? Amén. ¿Prometen instruir a Joab en el uso de las 4 armas espirituales y en la misión y visión que el Señor le ha dado a Centro de Vida? Amén. Amén. Por cuanto ustedes lo han prometido delante de Dios y de nuestra congregación en Centro de Vida, les insto a seguir afirmando estas palabras con obediencia a Dios cada día, en sabiduría, perseverancia y devoción a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar ahorita mismo orando por Joab. Espero que me deje alzar. Bueno, ya se durmió. Vamos a bendecir a este precioso. Quiero que ponga su mano derecha junto a nosotros y vamos a bendecirlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que tú nos das de ser tus hijos. Te doy gracias también por tu palabra, que es la verdad, y que con ella estamos libres de cometer errores cuando la seguimos fielmente. En este momento, amado Señor, venimos delante de ti porque te damos gracias porque has provisto y protegido a nuestra hermana Angie durante estos 9 meses. Y hoy podemos gozar de la bendición de tener aquí a Joab con nosotros. Señor Jesús, desde mi corazón como pastor, te pido, Padre, que le des a Carlos y a Angie la sabiduría necesaria
la entrega y la dedicación para seguir instruyendo a Ian, pero también ahora para tomar este compromiso de guiar a Joab en tus caminos, Señor. Gracias por la fidelidad que ellos han mostrado a ti desde que se entregaron a ti y por la obra que tú estás haciendo en ellos, Señor. Y sé que mientras ellos se mantengan en este camino, también Joab va a ser bendecido por ti, Señor. En este momento, de manera especial, pido para que tú protejas la mente y el corazón de Joab. Y te pido para que él, a través de la enseñanza de sus padres, la enseñanza del centro de vida y del conocimiento de tu palabra, un día pueda llegar a conocerte como Señor y Salvador también, Padre Celestial. No te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Confiamos en tu protección y dirección para nuestras vidas, Padre. Y juntos como iglesia en esta mañana, bendecimos y dedicamos a Joab en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay,